Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Tomen asiento. Ya hemos leído esta porción de Escritura y hemos visto aquí que fue el Espíritu Santo que le puso en el corazón de Judas que escribiera acerca de estas características de los de la apostasía. Y todo lo que escribió Judas en esta próxima sección, que ya estudiamos el versículo 8 al 11 la semana pasada, pero todo esto puede ser resumido en estas tres declaraciones. Primero, ellos rechazaron la autoridad divina, que es el versículo 8 al 11. El segundo es, a propósito, son hipócritas, que es el versículo 12, 13 al 13, y luego el 16, que esta es la segunda parte donde comenzamos aquí en esta noche. Y luego el tercer punto es, ellos recibieron el juicio que se merecen, que es el versículo 14 al 15. Así que lo levantamos aquí, con ellos rechazan la autoridad divina. Fíjate lo que dice el versículo 8 al 11. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Ahora, toda la autoridad toda la autoridad viene del trono de Dios. Y cuando digo toda, es en la casa, en la iglesia, en el gobierno, en el estado, en el país. Toda autoridad viene del trono de Dios. Amén. Para practicar autoridad, ahora, esto es importante. Para practicar autoridad, uno debe de estar bajo autoridad. Y fíjate, es ser considerado, o más bien podemos decir, encontrado responsable por Dios. Y cuando uno practica autoridad, estando bajo autoridad, entonces esa persona hace las cosas de acuerdo a lo que se les pide, no como uno quiere, porque en sí, si uno hace lo que uno quiere hacer, ya no está, fíjate, ya está, más bien dicho, operando fuera de esa autoridad que Dios ha puesto sobre uno. Ya establecimos que esa autoridad viene del trono de Dios. Y es precisamente lo que estos maestros falsos hicieron y hacen y siguen haciendo. Ellos rechazaron la autoridad divina y se han puesto, fíjate, a sí mismos como su propia autoridad. No sometiéndose bajo autoridad y ponen en práctica una autoridad no estando bajo autoridad. Porque hacen lo que ellos quieren hacer en vez de lo que Dios ha dicho.
Entonces aquí vemos la condenación de estos maestros falsos en Judas 11. Judas aquí nos da, fíjate, 3 ejemplos y ya los vimos, los estudiamos, son los 3 ejemplos que resaltan del Antiguo Testamento para ilustrar, fíjate, la magnitud de sus pecados. Cuando no se han sometido bajo esa autoridad, Él trajo a luz, fíjate, estos pecados y cómo ellos fallaron y no siguieron bajo esa autoridad. Entonces podemos sacar subpuntos. El primero es la rebelión de Caín contra la salvación de Dios en Judas 11a. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín en el versículo 11 es el camino, ya vimos que es el camino de la religión, es sin fe. Es el camino de declararse justo en el carácter de ¿qué? De buenas obras. Mira lo que yo he hecho. El camino de Caín es el camino de orgullo. Es el camino del hombre declarándose a sí mismo justo por sus propias acciones, en vez de ser declarado justo en fe por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, B es el error de Balaam. Judas 11b, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. El error de Balaam es en vendiendo nuestros dones de Dios como mercancías y también nuestros ministerios con el intento de ganar dinero. Ya vimos esto, palabras sencillas, es usando lo espiritual para tener ganancia en lo material. Y luego C, la contradicción de Core. Versículo 11, y perecieron en la contradicción de Core. Core estaba molesto con el liderazgo de Moisés y Aarón. Core levantó una rebelión contra ellos y luego forzó la mano de Dios que hiciera algo contra esta rebelión. Y este ejemplo debe de servir para nosotros como un aviso de no ser descuidados de nuestros comentarios contra los líderes espirituales o del gobierno en que Dios ha puesto, porque esta es la autoridad que Dios ha puesto. Estos ejemplos, fíjate, demuestran la tragedia de rechazar la autoridad. Y es donde dejamos el estudio. Ya vimos todo esto en nuestro último estudio. Aquí entramos al segundo punto. A propósito, son hipócritas. Versículo 12 al 13 y luego el 16. Fíjate lo que dice el versículo 12 y 13. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces Judas 12 y 13, aquí fíjate, nos enseñan 6 ejemplos de los maestros falsos y por qué son peligrosos hacia la iglesia. Primero, manchas. Judas 12a dice, estos son manchas en vuestros agapes. En vez, fíjate, de agradar a la santidad de la ocasión en vuestros agapes, que son las fiestas de amor, las reuniones, el compañerismo. Estos hombres, fíjate, entraban a los banquetes y contaminaban, causaban una distracción como Judas los declara aquí. La palabra griega manchas también puede ser traducida piedras escondidas. Y uno se rasca, una mancha es una piedra, ok, no. Es un término que los marineros usaban, manchas. El marinero que no se ha dado cuenta de piedras escondidas puede hundir su barco. Nada más porque el mar se ve todo calmado, no quiere decir que no hay peligro. Y te voy a decir esto, como líderes espirituales tenemos que estar constantemente en guardia.
Porque estas manchas solamente están interesados en sí mismos. Y tenemos que tener ese cuidado. Segundo, pastores egoístas. Versículo 12, la segunda parte dice que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Fíjate, se apacientan a sí mismos. Se apacientan de pastorear. En vez de pastorear al rebaño y cuidar por las necesidades de las ovejas, que es el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia, estos maestros falsos de la apostasía nada más se cuidan a sí mismos. Y yo creo que Judas ha de haber estado pensando o teniendo Isaías en mente cuando escribió este pasaje, porque Isaías 56, 10 al 12 dice así: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Entonces, estos maestros falsos, tanto como los pastores falsos, cuando te pones a pensar, usan y se abusan de la gente, especialmente a las ovejas, con el propósito de ganarse lo que ellos desean. Y mientras la gente, increíble se me hace que aún la palabra dice esto, que a las personas les gusta. Y uno dice, ¿qué? Increíble. Fíjate, 2 Corintios 11:20 nos dice así. Dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Increíble, fíjate, traducción en lenguaje actual para aclararlo lo dice así: hasta aguantan a quienes los tratan como esclavos y se aprovechan de ustedes, a quienes los engañan y desprecian y a quienes los golpean en la cara. La misma palabra de Dios dice, uno mismo, pero es que, ya están bajo este liderazgo de lo falso. Las personas están abusando de uno y uno mismo lo acepta. Así que estos pastores, fíjate, egoístas, en realidad en uno no trayéndolo a la atención de ellos, que no están operando en amor, que están maltratando a las personas, que están pisando y están solamente cuidándose a sí mismos. Entonces ellos con más razón hacen todo esto sin temor. Y esta es la diferencia. Quiero que entiendan esto. Esta es la diferencia entre un pastor que es real y uno que es el asalariado. Un verdadero pastor cuida las ovejas y el asalariado se cuida a sí mismo. Él trata mal a las ovejas. Entonces estos de la apostasía deberían de tener miedo. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios viene. Van a ser juzgados por lo que están haciendo. Y Judas está poniendo todo esto enfrente de todo oyente. Y aquí declara el tercer punto, nubes sin agua. Fíjate lo que dice el versículo 12, la tercera parte. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Entonces estos son como las nubes, fíjate, nubes que prometen agua, pero no la producen. Son una disolución para el granjero que necesita agua. Los hombres y mujeres de la apostasía se representan como individuos que pueden ser de gran ayuda espiritualmente, pero no cumplen, no ayudan,
Para nada. Bueno, sí se ayudan a sí mismos, pero en realidad no están ayudando el rebaño, no tienen cuidado de la iglesia, no tienen cuidado de las ovejas. Te prometen el mundo, pero no cumplen. Son personas que presumen de sus habilidades, pero fíjate, no pueden producir. Proverbios 25:14 dice: como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Traducción en lenguaje actual dice: hay quienes hablan de dar y nunca dan nada. Son como las nubes oscuras que anuncian lluvia y no llueve. No, que tú sí sea sí y tú no sé no. Personas dicen: yo hago, yo puedo, pero no cumplen. Y aquí está hablando de esas personas, aún maestros falsos, que te hablan del Dios de amor y te pintan un cuadro, pero no te están pintando todo el cuadro. Fíjate, la mera palabra de Dios es comparada como lluvia y el rocío. Deuteronomio 32:2 dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilirá como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Ahora fíjate, los maestros falsos pueden ser muy atractivos en todo lo que dicen y en lo que te presentan, como las nubes en el cielo. Pero si no producen o no pueden, fíjate, no pueden traer lluvias, en realidad son inútiles. Cuarto punto, dice el versículo 12, de árboles otoñales. Dice: árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desraigados. Y fíjate, esto es una descripción de un huerto en el otoño. Estamos en otoño, ¿no? ¿Cuándo? Es cuando esperamos fruto de ciertos árboles. Pero estos árboles, fíjate, no tienen y nunca están dando fruto, no pueden producir fruto. Ya hemos estudiado, vimos Mateo 7:15-20, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjate cómo vienen vestidos, como ovejas. Por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto hay en la vida de esa persona? ¿Qué están produciendo? Están diciendo: ven, júntate y vamos a hacer una gran unidad y compañería. Pero ¿qué es el fruto en la vida de ellos? Te voy a decir, pastores, maestros, maestras, tenemos la responsabilidad de alimentar las ovejas. De alimentar. Pero los maestros falsos, fíjate, no tienen nada que puedan darles, ofrecerles para su alimento. Porque prometen mucho, pero no hay nada. Porque ellos mismos no tienen nada que ofrecer. Fíjate, no nomás no tienen fruto, no tienen raíz. Por eso son 2 veces muertos. No hay raíz en su vida, por eso se van, por eso se mueven, por eso no son constantes, no pueden cumplir, porque no hay raíz.
La persona que tiene raíz, van a venir las tormentas y no se van a mover. Y va a haber fruto. Pero ellos no tienen ni raíz y no hay fruto. Pero qué gran diferencia es con el hombre de Dios. Salmos 1:3 dice: será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces el fruto espiritual es una de las evidencias de que uno está salvo. El fruto, fíjate, contiene adentro semilla. Cuando hay semilla, entonces se puede reproducir, se puede multiplicar. Y esta es una de las evidencias de que un ministerio es de Dios. Es que el fruto, ¿no?, se multiplica. 5. Fieras ondas del mar, dice el versículo 13a, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Fieras ondas del mar, fíjate. Aquí la comparación que Judas hace es con las ondas del mar por su gran poder, no por su gran poder. Aquí el contraste que podemos entender es por su orgullo y la arrogancia de lo que hablan. Fíjate, Judas 16 dice: cuya boca hablan cosas infladas y se inflan entonces como el mar. El mar se hincha, el mar sale, la marea sale y regresa. Pero se inflan como el mar y en realidad cuando el mar va entrando hace un gran ruido. Las olas, hasta la tierra tiembla. Pero ¿qué produce? ¿Qué producen ellos? Pues te voy a decir, lo que está declarando aquí que producen es como el mar después de una gran tormenta. Después de una gran tormenta, crecí en la playa, crecí en San Diego. Cada vez que venía una gran tormenta, todo lo que quedaba en realidad era un basurero. Porque el mar se levantaba y traía toda la basura. Fíjate, Isaías 57:20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojando a cieno y lodo. Todo lo que estas palabras infladas pueden traer, en realidad lo que es la espuma. Los maestros falsos de la palabra de Dios, fíjate, levantan. Muy diferente. Los maestros de la palabra de Dios levantan, podemos decir, minan los tesoros que se encuentran en lo hondo de la palabra y lo comparten con la congregación. Muy diferente. Encontrando los tesoros encontrados en la palabra de Dios. Pero ellos, nada más el basurero es todo lo que viene. Estrellas errantes. Versículo 13b, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad en las tinieblas. Judas está usando el ejemplo de las estrellas que se han caído. Cuando sales afuera, y si es que en casualidad puedes ver, ¿no? Porque tienes que ir a las montañas o al desierto para poder ver las estrellas. De vez en cuando se ve una estrella. ¿Qué pasa? ¿No? Aparecen y se desaparecen. Se van a la oscuridad. Y fíjate, entonces aquí como cristianos tenemos que ser, como dice aquí, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es lo que Filipenses 2:15 nos dice. Y aquí resplandieces como luminares en el mundo.
Pero fíjate, esta es la gran diferencia. Las estrellas errantes, la estrella que pasa y se pierde en la oscuridad. Y el cristiano debemos ser resplandientes como luminares en el mundo. Entonces nosotros debemos de ser estrellas que estamos fijas. No de un día al otro. Es más, las estrellas que están fijas, uno las puede usar para guiarse a uno mismo en la oscuridad. Pero las estrellas errantes nada más lo llevan a uno extraviarse. Y entonces hay que notar que estos son 6 ejemplos de los maestros falsos y cómo pueden dañar la iglesia. Y es importante porque para que la iglesia, ¿y quién es la iglesia? ¿Quién? Nosotros somos la iglesia. ¿Ven? Es importante para que nosotros no les demos entrada. Que tengamos cuidado del rebaño. Porque vienen personas y quieren pintarte un cuadro muy bonito. Y te quieren prometer esto o el otro. Te quieren engañar. Decepción. Y eso es de Satanás. Fíjate, el versículo 16 dice murmuradores y querellosos. Versículo 16, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, Judas 16 podemos decir, completa la descripción y le pone más énfasis. ¿Por qué? Porque son peligrosos. Son peligrosos para la iglesia, son peligrosos para tu matrimonio, son peligrosos para tus hijos. Recuerda que ellos se aprovechan de la gente para su propia ganancia. Y dice, estos son murmuradores, querellosos. Fíjate, lo que ellos hacen es hacer que la gente cuestione o que estén insatisfechos con sus vidas o sus circunstancias. Ellos mismos, fíjate, están murmurando, quejándose de todo lo que ven que está mal. Yo les he dicho, no hay ni una iglesia que sea perfecta. El día que la encuentres, vete de ahí porque eres imperfecto. Tan sencillo así. Pero ellos ven todo lo que está mal y todo lo que no les parece y están murmurando, quejándose. Y eso nada más es plantando semillas de discordia. En vez de ayudar al ministerio, lo que están haciendo es dividiendo en siendo murmuradores y querellosos. Fíjate, la traducción en el lenguaje actual lo dice así: esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Habla con orgullo y cuando habla bien de los demás, lo hace solo para aprovecharse de ellos. Nueva traducción viviente. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren, lo que yo quiero hacer. Y entonces hay que, fíjate, hacer todo lo posible para mejorar nuestra vida. Pero a la misma vez tenemos que tener cuidado de no criticar el plan de Dios o de poner obstáculos en su plan en nuestra vida. Filipenses 2, 14 al 16 nos dice, haced todo. ¿Qué es todo? Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, fíjate, sin mancha,
sin piedras escondidas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Te voy a decir, si una persona, un maestro falso, maestra falsa, te hace criticar a tu pastor o a tu iglesia, y te voy a decir, esto va a levantar una idea en ti mismo que estás insatisfecho con una situación. Entonces, a este punto te voy a decir, es cuando ellos introducen doctrina falsa. Esto no es bueno. ¿Por qué? Porque ellos te pueden decir, fíjate, si vamos allá, ya estás insatisfecho, ya has prestado oído, y ya vimos que no hay iglesia perfecta, pero al mismo tiempo también, cuidado, porque te puedes entrar en esa misma murmuración de la autoridad, y ya vimos de la autoridad y cómo se trata con esa autoridad, de lo que Dios está haciendo. Por eso les he dicho, si no te gusta y no es tu iglesia, vete mejor calladito. Pero que sea Dios el que te mueva. Y no sea uno mismo. Pero te voy a decir, es en este mero punto que ellos introducen doctrina falsa. Y ahí está el gran peligro. Porque completamente te puedes descarrilar y alejarte de la fe, alejarte de la palabra de Dios, irte en pos de religión, que ya vimos, es uno de los caminos en error, es sin fe. Y si te descarrilas tú, puedes descarrilar a tu cónyuge, a tus hijos, a las personas alrededor de ti. Y todo porque no cuidaste lo que Dios está haciendo. Tercer punto, ellos reciben el juicio que se merecen. Versículo 14 y 15 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y fíjate, en realidad todo lo que sabemos de Enoc se encuentra solamente en 3 pasajes. En Génesis capítulo 5, 18 al 24, lo leímos, lo estudiamos, aquí se los leo. Génesis 5, 18 al 24, dice así. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Metusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Metusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fue arrebatado. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí en Judas 1:14 es llamado el séptimo desde Adán. Entonces esto es para saber que él
viene del linaje de Adán, no de Caín. Porque Caín también tenía un hijo llamado Enoc, y no los podemos confundir. Génesis 4:17 dice: conoció Caín su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Entonces aquí vemos una vez más, versículo 14: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces Enoc, fíjate, el séptimo desde Adán, profetizó que venía el Señor para hacer juicio contra todos, pero viene con sus santas decenas de millares. Fíjate, Enoc, desde el Antiguo Testamento, hemos estado estudiando Génesis. Desde en aquel tiempo profetizó y vio. ¿Por qué? Porque caminaba con Dios. Fue arrebatado. Tenía una relación con Dios. Y sabemos que los santos, la gente de Dios, viene con Él para destruir sus enemigos y establecer su reino. Y Él vio esto. Y es una referencia, fíjate, en Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensables en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y luego 1 Corintios 6:2-3 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, la gente de Dios, el pueblo de Dios, ha sufrido a las manos de su enemigo por mucho tiempo, a las manos del impío. Pero viene el día que todo esto se va a juzgar. Y es lo que Judas escribe aquí. Habla de ese evento también desde que fue profetizado por Enoc en el Antiguo Testamento. Increíble. Judas 15 nos dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces viene el día que Dios va a abrir los libros y contienen toda ofensa para juzgar de los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, contra la autoridad que él ha establecido, hablando en contra de Dios. Estos que fueron murmuradores, querellosos y hablaron mal de Dios, sus propias palabras van a testificar contra ellos, porque fíjate, hablaron gran cosas infladas, pero en el juicio nada más les espera la ira de Dios. Quizás estamos preguntando a este punto, quizás, de lo que fue escrito en Salmos 94, 3 y 4. Quizás estamos diciendo lo mismo. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Cuánto más tiempo queda? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más tenemos que sufrir? ¿Cuánto más tiene que sufrir el mundo? Pues te voy a decir, la respuesta se encuentra en Salmos 53. Dice: vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él
y tempestad poderosa les rodeará. Increíble. Viene el día del Señor. Viene el momento en que todo esto se va a cumplir. Pero Judas lo pone muy claro para nosotros, para tener cuidado de uno a los otros, de tener cuidado de su iglesia, del rebaño. Porque hay personas que han infiltrado la iglesia. Murmuradores, se quejan de todo, tienen ideas de lo que ellos quieren hacer. No quieren cumplir lo que hay en la iglesia, quieren cumplir lo que ellos quieren cumplir. Pero tener cuidado con todo esto, porque cualquiera de estas cosas nos puede descarrilar. Cualquier de estas cosas puede causar un tropiezo en nuestras vidas. El maestro falso no te va a levantar todo esto. No te va a enseñar esto. Pero Dios va a tratar con ellos. Y viene el día. Anoté 3 puntos de aplicación aquí. Primero, hay que reconocer a los maestros falsos. Y saber, tener el entendido, entender que son peligrosos. Pueden plantar algo tan sencillo y tan pequeño. Una semillita de discordia. Te plantan una idea. Ya voy para 20 años aquí, con la congregación en español. Y no te puedo contar cuántas veces ha pasado esto. ¿Cuántas veces la iglesia es dividida? ¿Cuántas veces se han ido personas porque permitieron que esa semillita creciera? En vez de rechazar, lo permitieron crecer. Tenemos que tener cuidado y proteger nuestro corazón. 2, cuidado con la trampa de ser murmuradores y querellosos. 3, hay que orar por nuestros enemigos, porque sabemos que al fin todos serán juzgados. Y a veces es lo mejor que podemos hacer, es simplemente orar. Por eso después de todos los servicios se presenta esa oportunidad. Quizás estás insatisfecho con algo. Si quieres hablar conmigo, es cuestión nada más de hacer una cita, nos sentamos a platicar y orar juntos. Pero hay veces nada más es cuestión de arrimarte con tu hermano y hermana aquí y pedir oración. Porque tenemos que proteger nuestro corazón para poder seguir caminando en unidad, no en división, y no ser descarrilados por doctrinas erróneas. Amén.